Son las 5 de la tarde en punto, hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Nos acompaña Miguel Cardoso con la actualización de los hechos más importantes de las últimas horas aquí en Blue Radio. Cambiamos del tema deportivo porque nos vamos a actualizar sobre los principales acontecimientos. Iniciamos en Bogotá porque hasta la URI en Usaquén fue llevado el hombre señalado de conductas sexuales abusivas contra un niño de 7 años en el barrio Chicó Navarra, esto al norte de Bogotá. Un grupo de personas se apostó frente al edificio en repudio al hecho e intentaron agredir al presunto responsable, pero la policía lo sacó del inmueble para garantizar, por supuesto, el proceso de judicialización, y también fueron evacuadas una adolescente de 15 años y una niña de 4 años que estaban en el apartamento. ¿Qué más detalles conocemos de esta historia, Alejandra Bello? Miguel, buenas tardes. Pues sí, como usted lo dice, estos hechos ocurrieron en la calle 106A, número 1928, en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén. Como usted dice, 3 menores de edad se vieron implicados en un presunto caso de abuso sexual, donde pues fueron las autoridades, estuvo la policía, el distrito, haciendo pues la evacuación de estos menores. Al final lograron sacar al presunto agresor de los 3 menores y pues la gente, Miguel, estaba muy alterada, sí señor, estaba muy alterada por la situación. Pedían que les dejaran ver la cara del presunto agresor, pero pues por temas legales eso no se puede hacer. La policía lo sacó rápidamente, se lo llevó para la URI de Usaquén y pues muchas personas hablaron a los micrófonos de Blue Radio y esto fue lo que dijeron. Necesitamos llamar a todas las autoridades, no solamente la fiscalía, necesitamos a Carlos Fernando Galán, al alcalde, necesitamos activar migración, porque esto es una persona extranjera, no podemos permitir que esa persona salga del país. Esa persona no puede tener un tema de impunidad acá en Colombia, no, y menos con los niños, porque a los niños no se les toca. Entonces tenemos que activar desde presidencia, porque es que voy a poner un ejemplo, el ICBF no llegó nunca. ¿Cómo es posible que el ICBF no llegara si son los defensores? Llegó la alcaldía, llegaron todos menos el ICBF. Llamado primeramente al gobierno nacional de que tienen que fortalecer las leyes y las normas de quienes entran a territorio nacional y que cumplan la ley. Los niños son el primer, digámoslo, lo que debemos defender en la sociedad colombiana es primero los niños, y exigimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Alcaldía Local de Usaquén, a las entidades pertinentes y sobre todo a la Fiscalía que actúen de manera competente y hagan todo lo más rápido para que este presunto violador, si cometió estos actos rechazables, que termine preso y cumpla ante las autoridades. Miguel, hace minutos se conoció entonces el pronunciamiento oficial de la Policía de Bogotá. Esto dijo el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales. Una presunta vulneración de derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Navarra. Es así que una vez la Policía Nacional de Colombia tiene conocimiento de los hechos, acude a la zona de atención y se entrevista con la ciudadanía. Es allí donde manifiestan que al parecer un ciudadano de nacionalidad extranjera estaría cometiendo un presunto hecho de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En coordinación con Infancia y Adolescencia se ingresa al apartamento y es así que se encuentran 3 menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica. Por lo pronto, el ciudadano de nacionalidad extranjera está siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente por los presuntos hechos de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Invitamos a la comunidad en general que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea puesto en conocimiento de las autoridades a través de la línea 123, 141 o acudiendo al CAI más cercano. Y reiterar que no debemos tomar la justicia por mano propia. Miguel, el edificio de 6 pisos, el hecho ocurrió al parecer en el 3er piso. Es un edificio que al parecer funciona como Airbnb, por lo que las personas también estaban muy indignadas y pidieron a las autoridades regulación de este tipo de comercios, de negocios, para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Y en cuanto a la identificación de la persona, ya está en la URI, pero hasta el momento no hay una identidad confirmada. Al parecer este individuo no habla español, ¿cierto? No señor, no habla español, al parecer es de nacionalidad estadounidense.
estadounidense, salió muy rápido, como le decía Miguel, salió muy rápido, lo metieron a la camioneta de la policía, se lo llevaron muy rápido y hasta el momento no se conoce la identidad, por lo que las personas estaban muy indignadas porque previamente, antes de que sacaran al hombre, habían hablado con la policía y les habían pedido que lo dejaran ver, que les dieran el nombre de esta persona y pues claramente la policía no lo hizo, por lo que se indignaron, pidieron después respeto, etcétera, pero el pedido principal de los vecinos del sector es que no solo regulen este tipo de lugares de Airbnb, sino que también pues el hombre no pueda salir del país, ¿no? Que no se pueda ir. Gracias, Alejandra, por ese resumen sobre este aberrante caso, y también la Procuraduría, como naturalmente otras entidades, se han pronunciado frente a esta situación y han rechazado el presunto abuso contra este menor. ¿Qué dice el Ministerio Público, Mariana Neira? Miguel, así es, la Procuraduría condenó de manera enfática este acto de presunta violencia sexual contra este menor de edad. Señaló que ante la gravedad de los hechos, que además involucran a otros 2 menores, como lo decía Alejandra, el Ministerio Público hizo presencia en el lugar y solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, con el fin de garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, instó a las autoridades competentes a actuar con celeridad, contundencia y prioridad absoluta frente a este caso. Gracias, Mariana. Un caso al que les estaremos dando seguimiento en Blue Radio. También hay otros hechos en desarrollo, la campaña política. Estamos a una semana de la segunda vuelta electoral presidencial y en este momento se desarrollan cierres de campaña de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El aspirante opositor está en el Valle del Cauca y el candidato del gobierno está en el departamento del Atlántico. ¿Qué detalles conocemos? Aún no han llegado los candidatos a la tarima. Alejandra Bello. Miguel, buenas tardes. Pues sí, Abelardo de la Espriella cerrará campaña en Buga, en Valle del Cauca, y pues allá ya están varios de sus simpatizantes esperándolo. Se reúnen en el municipio de Buga para el cierre de su campaña. Se espera que el candidato llegue al lugar y se pronuncie quizás en pocos minutos, Miguel. Y también por su parte, pues el candidato Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, se espera que llegue al bulevar del barrio Los Robles en Soledad Atlántico. Estaba convocado para las 3:30 de la tarde, pero hasta el momento el candidato no se ha pronunciado. Se espera que en minutos también comience a pronunciarse y cerrar su campaña, como le decía, en Soledad Atlántico, Miguel. Y también otro dato relacionado con la campaña tiene que ver con el inicio de la jornada electoral en el exterior. Recordemos que desde las 8 de la mañana del lunes, antes del domingo que votamos acá en Colombia, comienza la jornada, en este caso en Nueva Zelanda, porque ya allá es lunes 15 de junio del 2026, por lo tanto arrancó la jornada electoral de acuerdo a lo que ha dicho la registraduría. Sí, Miguel, pues la registraduría dice que abrieron las urnas en el exterior para que los colombianos habilitados para votar ejerzan este derecho al voto en segunda vuelta presidencial por diferencia horaria. Mientras en Colombia eran pues las 3 de la tarde, en Nueva Zelanda era ya lunes a las 8 de la mañana, por lo que abrieron las urnas. Posteriormente, los colombianos podrán votar en Canberra, Sydney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Jakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou. Los ciudadanos fuera del país pueden ejercer su derecho al voto en los consulados entre el lunes 15 de junio y el sábado 20 de junio para el domingo 21 poder votar en los puestos adscritos. Recordemos, Miguel, que en los 67 países están habilitados para votar más de 1.441.000 colombianos. Gracias, Alejandra, por ese dato. Y a nivel nacional somos 41.400.000 aproximadamente habilitados para ejercer el derecho al voto. Y en más información, la campaña presidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de la polémica en San Gil, en el departamento de Santander, después de la instalación de propaganda política en la fachada de la alcaldía y la realización de un evento que, según la administración municipal, no contaba con permisos. Un caso que también está rodeado de versiones sobre el presunto despido del vigilante que se encontraba en servicio cuando aparecieron las pancartas en el edificio público. La historia con Alex Salamanca.
Las denuncias surgieron tras la realización de una actividad política en la que fueron ubicadas pancartas del candidato presidencial Iván Cepeda en los muros del edificio oficial de la alcaldía de San Gil, donde fue instalada además una carpa con equipos de sonido frente a la sede administrativa. El secretario de Gobierno del municipio, Orlando Quintero, aseguró que durante una inspección realizada junto con representantes del Ministerio Público, la Policía y la Procuraduría, los organizadores no habían adelantado ningún tipo de trámite ante la institución. Abusivamente colocaron unas pancartas, unos letreros ahí frente a las instalaciones de la alcaldía. En las instalaciones, en las paredes de la alcaldía las instalaron sin pedir permiso alguno. El procurador regional, el doctor Ángel, estuvo presente ahí, yo también lo acompañé. Hablamos con los que estaban haciendo la actividad. Ellos mismos le manifestaron al señor procurador que no tenían ningún tipo de permiso, que asumían la responsabilidad. Entre ellos creo que hay un funcionario público del ICBF, que era el que estaba organizando todo. Simplemente tenían autorización de realizar una marcha. Gracias, Alex, por esa información. Entre tanto, el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, denunció el supuesto favorecimiento del presidente Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta presidencial a favor de una campaña, lo que podría traducirse en una coacción a los electores. ¿Qué más dice el ex senador Ernesto Macías? Mariana Neira. Miguel, en su columna de 6 párrafos publicada en el periódico La Nación, el ex senador Ernesto Macías señaló que la nación no solo padece las consecuencias del fracaso de la paz total, sino el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos 3 años. En su mensaje, el expresidente del Congreso aseguró que, abro comillas, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales ampliaron su presencia territorial, su capacidad violenta y su poder de intimidación sobre la población. El Estado retrocedió y los violentos volvieron a imponer el miedo, las fronteras invisibles y la ley del fusil, cierro comillas. Asimismo, aseguró que el llamado voto fusil es una de las expresiones más graves de violencia contra la democracia que ha sufrido Colombia, pues el sufragio estaría condicionado por amenazas, coerción armada y control territorial. En la columna, el ex senador agregó además que la intervención en política por parte del presidente Gustavo Petro en la campaña del candidato Iván Cepeda representa uno de los episodios más delicados de intromisión presidencial en la historia del país. Abro comillas, nunca antes habíamos visto a un presidente convertido en pregonero electoral permanente y utilizando el poder para atacar visceralmente al candidato opositor, cierro comillas. Finalmente, en su mensaje, Macías ratificó su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, Miguel. Gracias, Mariana. Y en una noticia internacional en desarrollo, Pakistán está confirmando que Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que ya no será firmado hoy, sino el próximo viernes 19 de junio en Suiza. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, que fue un punto de la polémica porque cuando todo estaba listo, anoche hubo un ataque, aunque aparentemente pequeño, también se afectó al Líbano. Dice el primer ministro de Pakistán que nos gustaría extender nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en todo esfuerzo de mediación, el gran liderazgo del Estado de Qatar por su apoyo en alcanzar este acuerdo. También agradecería especialmente el liderazgo visionario del Reino de Arabia Saudita y la República de Turquía por sus inmensas contribuciones en este sentido. Y hace minutos respondió el presidente Donald Trump confirmando la noticia, este acuerdo con Irán. También autorizó, dice Trump, plenamente la apertura sin peajes del estrecho de Hormuz y simultáneamente con esto la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores, dejen que fluya el petróleo, fue lo que escribió el presidente Donald Trump hace minutos, confirmando este acuerdo con Irán que sería firmado en Suiza el próximo viernes. De regreso en nuestro país, vamos a Antioquia porque siguen las invasiones en el Cerro Pan de Azúcar en Medellín. Las autoridades detectaron 6 construcciones en zona ambiental restringida. Las edificaciones se encuentran a pocos metros de una quebrada. Melissa Álvarez. Las autoridades en Medellín intensificaron las acciones de vigilancia y protección sobre el cerro tutelar Pan de Azúcar luego de identificar 6 construcciones ubicadas en una zona ambientalmente protegida y de alto riesgo. Según informó la Secretaría de Gestión y Control Territorial, durante las labores de monitoreo fueron detectadas 3 edificaciones de uso residencial construidas con materiales mixtos y otras 3 en proceso de construcción. Todas se encuentran a menos de 30 metros de la quebrada La Loquita, una franja destinada a la conservación del recurso
recurso hídrico. También señalaron que además de encontrarse en una zona de protección ambiental, estas construcciones están ubicadas en un área con amenaza alta por movimientos en masa. Esto dijo el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo. Los cerros tutelares son uno de los principales patrimonios ambientales, paisajísticos y culturales de Medellín, por lo que su protección es una prioridad para la administración distrital. Desde 2025, según cifras del distrito, se ha recuperado 849 metros cuadrados de espacio público en el Cerro Pan de Azúcar y se ha efectuado 114 recorridos de observación como parte de una estrategia para proteger los ecosistemas. Melissa, gracias. Y el rector de la Universidad del Espinal, Mario Díaz, denunció presunta persecución política por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, porque, según él, se negó a nombrar a su presunto suegro en un cargo en la institución. ¿Cómo es la historia, Mariana Neira? Miguel, así es. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Mario Díaz, rector de la Uniespinal, calificó al ministro de Educación, Daniel Rojas, como un sinvergüenza y un mentiroso, y sostuvo que desde hace varios meses viene siendo objeto de una presunta persecución política por parte del ministro. Según el rector, el origen de este conflicto estaría relacionado con una supuesta solicitud para nombrar en un alto cargo de la universidad a Wilson Callejas Gómez, quien, según afirmó, sería el supuesto suegro del ministro de Educación. ¿Y saben cuál es la razón por la cual el ministro de Educación me está persiguiendo? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución universitaria. El ministro quería que le nombrara en el cargo de asesor de planeación al papá de quien dicen es su novia o pareja sentimental. Esta solicitud ilegal del ministro de Educación la denuncié en su oportunidad ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia. Miguel, la reacción del directivo se da luego de que el Ministerio de Educación, en una visita de inspección y vigilancia, identificara una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales en la institución educativa, por lo que se le tomaron medidas, entre las que está ordenar una vigilancia especial en esta universidad. Díaz sostuvo que las acciones impulsadas desde el gobierno buscan afectar su permanencia al frente de la universidad y advirtió que defenderá su gestión y la autonomía institucional. Asimismo, aseguró que durante los 9 años, dice él en su video, que lleva en su cargo como rector, no ha sido sancionado por presuntos malos manejos de los recursos públicos. Y en medio de la campaña electoral siempre aparecen las denuncias de participación en política de algunos funcionarios. La Agencia Nacional de Tierras asegura que el evento en el que participó un contratista de la entidad, esto en el departamento de Córdoba, fue organizado por comunidades campesinas y no hizo parte de su agenda oficial. Además, desde la entidad están asegurando que no existe evidencia del uso de recursos públicos en esta actividad. ¿Cómo es la historia, Alejandra Bello? Miguel, buenas tardes. Pues sí, la Agencia Nacional de Tierras se pronunció frente a la circulación de un video en el que aparece un contratista de la entidad durante un encuentro con comunidades rurales. Según explicó la ANT, la institución desarrolla sus funciones bajo los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y respeto por la institucionalidad, y aclaró que no ha impartido instrucciones a funcionarios, contratistas o colaboradores para realizar pronunciamientos de carácter político en el marco de actividades institucionales. De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el encuentro registrado en el video no correspondería a una actividad oficial de la Agencia Nacional de Tierras. La entidad señaló que se trataría de un espacio comunitario organizado por comunidades campesinas del municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba. La ANT también indicó que cualquier manifestación realizada por personas vinculadas a la entidad corresponde a actuaciones de carácter individual y por lo tanto no representa una posición oficial de la institución. Asimismo, precisaron que en el material audiovisual se hace referencia a procesos organizativos, experiencias comunitarias y resultados relacionados con políticas públicas dirigidas al sector rural. Finalmente, Miguel, la entidad aseguró que no existen evidencias sobre el uso de recursos, bienes, canales oficiales de comunicación o elementos institucionales para la realización de la reunión, y tampoco se cuenta con elementos que permitan establecer que el encuentro hubiera sido convocado por la Agencia Nacional de Tierras o que sus asistentes fueran exclusivamente beneficiarios de programas institucionales. Bueno, allí entonces queda la investigación. A título individual, la ANT dice que ellos no tienen nada que ver con el evento, pero si efectivamente hubo participación en política del funcionario, entonces a nivel individual tendría que responder por una
posible investigación disciplinaria en este caso. Cambiamos de asunto porque fueron enviadas a la cárcel 2 mujeres que eran las encargadas de reclutar personas para el Clan del Golfo, esto en el departamento de Chocó. Las mujeres hacían labores de identificación y persecución en diferentes municipios del departamento. Melissa Álvarez. La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías envió a prisión a Mariela Isabel Garnot Mena y a Jenis del Carmen Gaviria Cañaveral, quienes serían integrantes de la subestructura San Juan del Clan del Golfo y que estarían detrás del reclutamiento de personas en varios municipios del Chocó. Según las investigaciones, las 2 mujeres identificaban, contactaban y luego trasladaban a estas personas para poder ser incorporadas al grupo ilegal. El fiscal del caso explicó que, por ejemplo, Garnot Mena era quien cumplía un rol más importante dentro del reclutamiento de las personas al ser la encargada del transporte y la comunicación. Principalmente desde Montería y Medellín hacia el departamento del Chocó, con el propósito de ser incorporados a la estructura armada ilegal, gestionando para ello el financiamiento de pasajes, la coordinación con terceros reclutadores y la entrega de dichos individuos a mandos de la organización. Por su parte, el ente acusador detalló que la otra mujer era la encargada de persuadir a jóvenes en municipios no solo del Chocó, sino también de Córdoba, en donde al parecer tenía amplia injerencia en Montería. Y 5 personas fueron detenidas y más de 7.800 dosis de drogas incautadas durante operativos realizados por la policía de Bucaramanga en diferentes sectores de la ciudad y su área metropolitana, donde también fueron decomisadas 4 armas de fuego. Los detalles con Alex Salamanca. Las acciones fueron desarrolladas por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales GOES en sectores priorizados donde las bandas se disputan el control del microtráfico. Los 5 hombres capturados cumplían funciones de distribución, vigilancia de puntos de expendios y otras actividades ilegales en Bucaramanga y su área metropolitana. Así lo confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana. Realiza 5 capturas en las últimas horas por los delitos de fabricación y tráfico y porte de armas de juego y cautan 4 armas de juego y cautan más de 7.800 dosis de estupefacientes en San Rafael, en las transiciones y en Mirador de la Sierra y Parque de los Niños, para seguir sacando de las calles esos sujetos violentos que le quitan la vida a las personas. Señaló que las actividades se intensificarán en los diferentes barrios con el fin de prevenir más acciones de estos grupos delincuenciales que buscan generar dependencia en niños y jóvenes hacia estas bandas delincuenciales. En más noticias de las regiones, 6 personas fueron capturadas en el municipio de Ciudad Bolívar, esto en el departamento de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que la estructura criminal a la que pertenecen los detenidos, además de traficar drogas, también son responsables de amenazar, desplazar y asesinar incluso a varios habitantes. Melissa Álvarez. Luego de 16 diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia, fueron capturadas 5 personas mediante orden judicial y una más en flagrancia, todos por ser señalados integrantes del grupo delincuencial Carne Rancia. Según el reporte del operativo, otras 2 personas recibieron notificaciones en su contra. El operativo conjunto de la Fuerza Pública se adelantó en medio de una investigación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de concierto para delinquir. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, dentro de los capturados está alias Castri, quien, según la investigación, presuntamente desempeñaría funciones de coordinación y vigilancia de los movimientos de la fuerza pública en esa zona urbana. El mandatario señaló que se trata de un sicario de esta estructura. También se conoció que fue capturado como parte de ese operativo alias Amir, de 26 años, quien registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de armas de fuego. De acuerdo con las autoridades, esta persona sería señalada de participar en actividades de expendio de sustancias y también de realizar labores de observación contra la fuerza pública. Y un nuevo golpe contra la delincuencia en Cali. Las autoridades lograron desmantelar a la banda Los del Punto, una organización criminal que, según las investigaciones, sembraba el miedo en la Comuna 21 mediante homicidios, amenazas, extorsiones y el control del tráfico de drogas. 14 presuntos integrantes fueron detenidos durante una serie de allanamientos en Potrero Grande. Lina Vera. En las últimas horas, la policía logró la desarticulación del grupo delincuencial conocido como Los del Punto, una estructura señalada de estar detrás de múltiples hechos de violencia como homicidios, extorsiones y actividades de microtráfico en el oriente de la capital del Valle del Cauca. En total fueron capturadas 14 personas. De acuerdo con las investigaciones, su desarticulación permitió esclarecer 12 homicidios ocurridos entre el 2024 y 2026. El coronel Gerbe Benavides, comandante de la policía de Cali. 11 de ellos mediante
órdenes judiciales y 3 más en flagrancia. Estas personas están sindicadas de delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y homicidio. Con este resultado operativo se logra esclarecer 12 homicidios, además de 6 tentativas de homicidio y amenazas directas contra servidores públicos. Las investigaciones también establecieron que la principal fuente de financiación de este grupo era el control de tráfico local de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de la Comuna 21. Estas actividades ilícitas les habrían permitido obtener ganancias cerca de los 20 millones de pesos semanales, equivalentes aproximadamente a 80 millones de pesos mensuales. 4 de la tarde con 24 minutos. Continuamos con la actualización de noticias en Blue Radio. En los últimos 2 años, 13 personas han fallecido en medio de procedimientos estéticos irregulares y 686 centros ilegales han sido detectados en Bogotá. Esto lo denunció la concejal Rocío Duzán, quien asegura que estos datos fueron conocidos como parte del trabajo de control después de conocerse la lamentable muerte de Yulixa Tolosa. ¿Qué detalles conocemos, Mariana Neira? Miguel, así es, la denuncia hecha por la concejal Rocío Duzán señala que entre 2024 y 2026 en Bogotá se han reportado 13 personas fallecidas y otras 174 lesionadas por procedimientos estéticos irregulares. Además, señaló que la Secretaría de Salud identificó 686 establecimientos que estarían operando sin permisos sanitarios y recibió cerca de 500 quejas relacionadas con posibles irregularidades. Dentro del informe presentado por la concejal, cuestiona la capacidad de respuesta por parte de las autoridades, pues señaló que en estos 2 años solo se han registrado 3 sanciones en firme contra estos centros estéticos, mientras permanecen abiertas más de 100 investigaciones. Cambiamos de tema, vamos al Valle del Cauca porque el gobierno nacional encabeza en Buenaventura la instalación de un puesto de mando unificado con la finalidad de fortalecer la respuesta frente a la emergencia por el desabastecimiento de agua que afecta al distrito. En el espacio participan diferentes entidades que evalúan algunas medidas para atender esta contingencia. Lina Vera. Hoy se cumplen 6 días desde que el distrito de Buenaventura permanece sin servicio de agua potable tras la ruptura de una tubería que ha afectado a más de 37.000 personas. Esto representa casi el 70% de la población. La emergencia ha generado una grave situación sanitaria y social en el principal puerto del Pacífico colombiano, obligando a las autoridades a tomar medidas urgentes. En respuesta, el gobierno nacional instaló un puesto de mando unificado con el objetivo de coordinar acciones que permitan atender la contingencia y acelerar las labores de reparación. Pues recordemos que según los reportes oficiales, el daño en la infraestructura podría tardar hasta 7 días en ser solucionado, lo que prolongaría la crisis que enfrenta la comunidad. Gabriel Rendón es el viceministro de Diálogo Social. Por orientación del señor presidente de la República, hemos llegado a Buenaventura a reforzar las acciones que el gobierno nacional ha venido realizando de la mano del gobierno departamental y municipal. La idea es mirar esas fisuras que no han permitido que estas acciones tengan a profundidad un mejoramiento en las condiciones de las personas para restablecer el agua en este puerto tan importante. Mientras tanto, la gobernación del Valle del Cauca junto con la Defensa Civil han desplegado operativos para mitigar el impacto a través del suministro de agua mediante carrotanques que buscan abastecer a las distintas comunas del municipio. Las autoridades continúan entonces monitoreando la situación y pues hacen un llamado a la ciudadanía para hacer uso racional del agua suministrada mientras se restablece este servicio. Lina, gracias. Y como estamos en época de mundial, también tenemos un dato en este resumen de noticias. La selección inglesa de fútbol estrenó previo a su debut en el mundial, o entrenó, mejor dicho. Los ingleses se enfrentarán a Croacia el próximo miércoles. Mauricio Molano estuvo presente en el entrenamiento y nos tiene la historia. Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Estamos en la práctica de la selección inglesa y acá no solo se piensa en el debut del próximo miércoles frente a Croacia, duro partido sin ninguna duda. Acá también recuerdan un poco de la selección colombiana, sino que lo diga Nico O'Neill, uno de los hombres importantes del fútbol internacional y que habla muy bien no solo de la selección colombiana, sino también de Lucho Díaz. Nothing like Luis Diaz. Luis Diaz. Yeah, he's a great player. Yeah, he's had a great season. And yeah, I think he'll have a good tournament. And the Colombian team? Yeah, very good team. It's going to be difficult. South American team, very physical. Yeah. Inglaterra tendrá el primer partido, como lo decíamos, el miércoles frente a Croacia. El posterior juego será frente a Ghana y cerrarán frente a Panamá este grupo L. En Kansas, Mauricio Molano, en Blue Radio, que vive el Mundial.
Gracias, Mauricio, por esa información desde el lugar de los hechos allí en el Mundial. Vamos a cerrar con noticias internacionales. Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló hoy en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos, y causó la muerte de las 12 personas que iban a bordo, según dijeron las autoridades. El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 95 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la Agencia de Gestión de Emergencias del condado de Bays. La avioneta privada que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto dio la vuelta por razones desconocidas después de despegar y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, de acuerdo a lo que informaron los medios locales. Y protestas entre manifestantes y fuerzas de seguridad estallaron hoy en la ciudad suiza de Ginebra durante una protesta contra la celebración esta semana de la cumbre del G7 en la localidad fronteriza de Evian, en la vecina Francia. El foro, que inicia este lunes, reúne anualmente durante 3 días a los líderes de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Japón y a Estados Unidos, junto a los líderes invitados de otros países. La mayoría de los líderes, incluido el presidente Donald Trump, llegarán al aeropuerto de Ginebra y por eso allí se desarrollan las protestas. Son las 5 de la tarde con 30 minutos, así finalizamos esta actualización de noticias, un resumen extendido de voces y sonidos con los hechos más importantes de las últimas horas en Blue Radio. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y ampliar estas y otras informaciones en bluradio.com.